Hola, ¿qué tal familia, amigos? Un cordial saludo en esta mañana de domingo. Espero hayan tenido una excelente semana y han tenido ocasión de meditar en esa primera porción de esta preciosa enseñanza de las bienaventuranzas. Te invito para que dejes de un lado cualquier cosa que te pueda distraer. Te animo para que coloques tu teléfono celular en silencioso para que en esos 30-35 minuticos que vamos a estar juntos no tengamos ningún tipo de interrupción, ¿de acuerdo? Oremos entonces en esta mañana y pidámosle a Papá que nos enseñe a través de su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana de domingo, por lo que fue la semana que transcurrió. Muchísimas gracias por caminar de nuestro lado. Gracias por las ocasiones en las cuales nos has fortalecido con tu palabra, nos has guiado con tu Espíritu Santo y nos sigues recordando esas preciosas promesas que son vida para nosotros. Yo ruego por aquellas personas que están en alguna situación difícil para que por favor en tu gracia y misericordia se puedan apoyar y reciban de ti, Señor, como siempre, esa fuerza y fortaleza que solamente en ti podemos obtener. Dios mío, gracias por tu palabra que es viva para nosotros y te pedimos que nos santifiques en ella porque es nuestra única verdad. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hoy vamos a compartir la segunda parte, vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo 5 de Mateo en los versículos 1 al 3. La semana pasada compartí, seguramente lo recordarás, a qué se refería Jesús cuando dijo bienaventurados. Y hoy vamos a ver puntualmente ese versículo 3. Acompáñame de una vez ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 5, verso 3. Voy a leerlo en 3 versiones para tener diferentes, precisamente marcos o traducciones mejor de ese pasaje. Mateo 5, verso 3 dice lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y en la Nueva Versión Internacional lo leemos de la siguiente manera: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Como lo he hablado en las 2 enseñanzas pasadas, el campo de las bienaventuranzas empieza donde acaba el decálogo de la ley. Jesús nos invita a un deshacimiento efectivo, es decir, optar solamente por Dios, haciendo de Él nuestro único bien y quedando todo lo demás relativizado. Hoy veremos 3 aspectos de lo que quiso decir Jesús con dichosos o bienaventurados o felices los pobres en espíritu. El primer aspecto de alguien que es pobre en espíritu es alguien que reconoce su condición y además su necesidad. El motivo de colocar primero esta bienaventuranza radica en que es esencial para las características o las siguientes, mejor, bienaventuranzas que vamos a estudiar. Detrás de cada una de ellas, este es el cimiento, este es el fundamento sobre el cual reposan las otras bienaventuranzas. Y quiero decirte 3 cosas. Ningún hombre acudirá delante de Dios a menos que reconozca su pobreza espiritual. Tampoco podrá volverse manso hacia otros mientras no tenga una opinión humilde de sí mismo. Y en tercer lugar, el hambre y la sed de justicia no serán posibles para estas personas que tienen una opinión más alta de lo que deben tener de sí mismos. Y por supuesto, la misericordia para con quienes ofenden será una gracia demasiado difícil para quienes no son conscientes de su propia necesidad espiritual. Los que reconocen su pobreza espiritual y manifiestan que necesitan a Jesús como su único y suficiente Salvador, van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y obtener su perdón. Ahí es donde comienza nuestro caminar, nuestro andar con Jesús.
al reconocer en primera instancia que somos salvos no por nuestros propios méritos, sino por la abundante gracia de Dios y por su inmensa misericordia. Y no solamente eso, la persona que es pobre en espíritu sabe, reconoce y confiesa que no es digno absolutamente de nada. Hay un pasaje que se refiere al respecto y me gustaría que me acompañaras ahí en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 18. Lucas 18 y vamos a leer en los versículos 9 al 14 del Evangelio de Lucas 18. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo y decía así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, dice el versículo 13, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Dice el verso 14, les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Noten aquí unos aspectos bien importantes de este relato de Lucas, de lo que Jesucristo describe como alguien realmente aprobado por Dios. El grado más alto de religiosidad externa no es reconocida por Dios, pero la más mínima forma de gracia espiritual es enriquecida desde el cielo. Es mejor ser espiritualmente pobres, aunque seamos poco reconocidos por el mundo, que permanecer siendo carnales, aunque en esa carnalidad nos gloriemos aparentemente de la perfección de nuestra carne, aunque sabemos que no somos perfectos. El menor en la gracia es superior al más grande en la naturaleza. La pobreza en espíritu de este publicano era mejor que la plenitud de la excelencia externa de este religioso fariseo. Saben que cuando vamos a subir unas escaleras, lo más importante, desde luego, es ver el primer peldaño. Y eso es importante para ustedes y para mí, si queremos ser dichosos, felices y sobre todo aprobados delante de Dios. Debemos tener mucho cuidado de tener al menos una intención como la de este fariseo, de tener aspiraciones o pensar que seremos aprobados por nuestros logros o nuestra piedad o las cosas de las cuales nosotros nos deshagamos para mostrar así que somos muy espirituales o que somos personas muy devotas o simplemente que queremos mostrar una espiritualidad que realmente no es. Y no se trata de seguir otras normas o leyes, porque lo único que nos aprueba es nuestro Dios. Pensando en esto y haciendo un paralelismo con la antigua ley, recuerden que la ley, según lo explicó Pablo en su carta a los Romanos, nos muestra nuestra pobreza espiritual y nos convence de ella. La ley no puede enriquecernos de ninguna manera y lo único que hace es arrancar nuestra imaginaria justicia y mostrarnos la abrumadora deuda que tenemos con Dios y llevarnos al lugar que corresponde. Es decir, postrarnos ante el Señor y decirle como este publicano: yo no soy ni siquiera digno de elevar una oración a ti. Era tal el corazón de humildad de este hombre publicano que aún le levantaba su rostro. Imagínense eso.
Y por eso Jesús, viendo a estos dos hombres, dice que el publicano salió aprobado delante de Dios. Así es de que este es el primer aspecto. Y al respecto, Charles Spurgeon dijo lo siguiente, y voy a leerlo de manera textual: bienaventurado es el pobre abatido que reconoce su condición perdida y queda convenientemente impresionado por eso. Aunque no sea sino un principiante en la escuela de la sabiduría, es un discípulo y su Señor lo anima con una bienaventuranza. Sí, lo declara como uno de aquellos a quienes es dado el reino del cielo. Una cosa es verdaderamente cierta, dice Spurgeon, del hombre cuyo espíritu reconoce su propia pobreza. Al menos está en posesión de la verdad. En cambio, antes respiraba la atmósfera de falsedad y no sabía nada de lo que debía saber. Independientemente de cuán dolorosa sea la pobreza en espíritu, es el resultado de la verdad. Y habiéndose puesto un cimiento para la verdad, se agregará luego otra verdad y el hombre permanecerá en la verdad. Y concluye con esas palabras: la pobreza de espíritu vacía a un hombre y así lo prepara para ser llenado. Expone sus heridas al aceite y al vino del buen médico. Pone al pecador culpable a la puerta de la misericordia, o entre los moribundos alrededor del estanque de Betesda, a los que Jesús tiene por costumbre visitar. Un hombre así abre su boca y el Señor la llena. Tiene hambre y el Señor lo satisface con buenos alimentos. Me encantó todo esto y por eso lo leí de manera textual. A eso se refiere el primer aspecto de lo que es ser pobre en espíritu. El segundo aspecto de alguien que es pobre en espíritu es que se somete al señorío de Cristo y refleja su carácter. La bienaventurada es esa pobreza del alma de la que el propio Señor expresa esas cosas. Él da mucha mayor importancia a lo que el mundo, escúchame bien, tiene en poca estima, pues su criterio es lo opuesto al necio veredicto de los altivos. Algunas paradojas de la relación con Dios, con el mundo, muchas personas no lo pueden entender y aún muchos creyentes no las pueden comprender. ¿Cómo un hombre debe volverse necio para poder ser sabio? O mejor, reconocer su necedad para ser realmente sabio. ¿Cómo alguien puede salvar su vida perdiéndola? ¿Y cómo puede alguien ser rico siendo pobre? Sin embargo, debe procurar esa riqueza del reino de los cielos. En Mateo capítulo 19, de los versos 16 al 24, Jesús vivió esa experiencia con un joven que se acerca y le pregunta: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Estoy leyendo el verso 16 de Mateo 19. El 17 dice: Jesús le contestó: ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno, pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió: no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá y amar a tu semejante como te amas a ti mismo. El joven le dijo: yo he cumplido todo eso. ¿Qué me falta? En el verso 21 Jesús le contesta: si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús les dijo a sus seguidores: les digo la verdad, será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Así como un hombre sabio no planea nunca edificar las paredes de su casa mientras no haya cavado los cimientos, así tampoco nadie que sea diestro en las cosas divinas esperaría ver algunas de las virtudes más elevadas donde la pobreza de espíritu está
ausente. Escúchame bien, lo dije hace un momento. Mientras no seamos vaciados, desocupados del yo, no podremos ser llenos con Dios. Debemos ser desvestidos de nuestra propia justicia para poder ser vestidos con la justicia que es del cielo. Spurgeon dijo: Cristo no será precioso nunca mientras no seamos pobres en espíritu. Debemos ver nuestras propias necesidades antes de que podamos percibir su riqueza. El orgullo ciega los ojos y la humildad sincera debe abrirlos, pues de otra manera las bienaventuranzas de Jesús estarían ocultas de nosotros para siempre. La puerta estrecha, añadió, no es lo suficientemente ancha para permitir la entrada del hombre, que es grande en su propia opinión. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un hombre engreído por sus propias riquezas espirituales entre en el reino del cielo. Es importante esta bienaventuranza porque se refiere a despojarnos de cualquier presencia de virtud alguna desde el punto de vista humana. Y esto lo dice Jesús con toda intención, para que la gracia de Dios sea manifiesta, poniendo primero la mirada en la pobreza y no en la pureza, no sobre los que muestran misericordia, sino sobre los que necesitan misericordia, no en aquellos que son llamados hijos de Dios, sino aquellos que claman: no somos dignos de ser llamados tus hijos. Dios no necesita nada de nosotros excepto nuestras propias necesidades, y éstas le dan espacio para mostrar su magnificencia y suplirlas libremente. Así que el primer contacto entre mi alma y Dios no es lo que tengo, sino lo que no tengo. Los bienaventurados en espíritu son bienaventurados, pues el Señor tiene una tierna mirada para ellos y para cada una de sus oraciones. El tercer aspecto de alguien pobre en espíritu es que espera una recompensa eterna. Al comienzo lo leí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dije la semana pasada que aunque el reino de los cielos no se ha establecido en la tierra, sin embargo está en nuestro corazón. Y eso es muy importante, porque eso significa que tenemos el respaldo, la gracia abundante de Dios en un mundo que cada vez es más difícil, que tenemos el respaldo de Dios en un mundo que cada vez es más hedonista y que rechaza de plano a Dios y su palabra, y por supuesto que no tiene en cuenta para nada los principios divinos para su propia vida. Los pobres en espíritu somos bendecidos en el presente. Muchas veces hemos leído textos donde dice que Dios cuida a aquel que clama a Él de día y de noche, que Él guía a aquel que pide su guía, que reposa sobre Él el que pide esa misericordia y clemencia, el Espíritu de Dios, y que nunca dejará de guiarle y que nunca dejará de sustentarle y que lo tendrá en su diestra y en su regazo hasta el último día de sus vidas. Y por supuesto, esperando la bienaventurada gracia de Dios de llegar un día a estar en los cielos con Él. El reino de Dios tiene que ver, por supuesto, con el reino de los cielos, y es ese reino que ha establecido su trono en cada uno de los corazones, y es ese reino que, como dijo Nabucodonosor, es un reino eterno que nunca tendrá fin. Es un reino de paz, es un reino de concordia, es un reino de verdadero gozo y justicia en el Espíritu Santo, como dice Pablo en su carta, y es un reino, como lo describió Juan allá en Apocalipsis, que nunca tendrá fin, donde no habrá necesidad de luz, donde no habrá necesidad siquiera del sol, porque la misma presencia de Dios reinará e iluminará a los millares de creyentes que día y noche alabaremos su nombre y estaremos con Él para siempre.
El reino de Dios entonces es un reino espiritual en el corazón para aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios, como ya lo dije, no para quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él. Ellos no son parte del reino de los cielos, no lo tienen en su corazón y desafortunadamente, tristemente, no lo verán a Él. En ese sentido, del reino de Dios o de los cielos como algo espiritual, Jesús dijo claramente en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Por esa razón muchos de los judíos lo rechazaron y aún de los que habían escuchado las profecías, como que no estaban convencidos de que Jesús era el Mesías prometido. Ya lo hemos visto muchas veces por la forma en que vino, por la forma en que vivió, porque no vive en opulencia sino en pobreza, porque no tenía dónde recostar su cabeza, porque no tenía ni una sola posesión para él y porque el reino de él consistía, o la voluntad de él consistía en hacer la voluntad de aquel que le había enviado a la tierra. Jesús predicaba que era necesario el arrepentimiento para tener parte en el reino de Dios. Puedes leerlo unas páginas antes, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y en la conversación que muchas veces hemos citado de Jesús con Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, se evidencia que el reino de Dios es equivalente a la salvación, donde Jesús puntualizó y le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para poder ver ese reino eterno de Dios. Una cita más de Spurgeon que quiero compartir con ustedes. Hay algo adicional que se hubiera dicho incluso de los coherederos de los profetas y de los mártires. ¿Qué más podría decirse que esto? Los pobres en espíritu son alzados del muladar y colocados no entre los jornaleros en el campo, sino entre los príncipes del reino. Desde luego estaba hablando de lo que vendrá, de aquellas coronas, de aquel rey que veremos cara a cara, de ese rey que ha entronizado su ser en nuestro corazón, de ese rey que va a gobernar con equidad, de ese rey que gobernará eternamente, de ese rey que aplastará la maldad de una vez y para siempre con su venida, y cuando ustedes y yo estemos allá en la eternidad, en ese nuevo reino, en esa nueva tierra, en esos nuevos cielos que Juan vio descender desde las nubes, esa nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todos los hombres que Dios llamó desde la antigüedad, desde los primeros que llamó a ser parte de sus propósitos y aquellos que fueron portavoces de su verdad, todos los profetas, incluso los discípulos que Cristo eligió para llevar estas verdades eternas y este mensaje del reino, ese día nos reuniremos allá en ese reino eterno, un reino que no tiene fin, un reino donde el pobre será revestido con esas prendas de justicia, un reino donde aquel que fue menospreciado será amado como lo es aquí en este momento por Jesucristo. Así es de que vale la pena que ustedes y yo podamos interiorizar esta enseñanza del día de hoy, de lo que tiene que ver con la pobreza en espíritu. 3 cosas que quiero que guardes en tu corazón. La persona que es pobre en espíritu reconocerá siempre su condición y además su necesidad de Dios. Es importante esto, nunca lo olvides, jamás olvidemos de dónde fuimos sacados. No olvidemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que como lo dijo el salmista, Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, nos lavó con su sangre y nos adoptó por gracia y misericordia como sus hijos. En segundo lugar, la persona que es pobre en espíritu se somete al señorío de Cristo y refleja su carácter. Mientras más cerca estés del corazón de Jesús, más querrás escucharlo. Mientras más escuches y veas su ejemplo, más querrás imitarlo. Así todo se te venga encima, así el mundo te cuestione, así el mundo te señale, así vayas literalmente en contra de lo que decimos popularmente la corriente.
Y en tercer lugar, la persona que es pobre en espíritu espera una recompensa eterna. Y yo sé que ustedes y yo permanecemos en la fe, no solamente por recibir esa recompensa, sino por lo que ya recibimos en la persona de Cristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, ser hecho hijo de Dios, coheredero de la gracia, y con Cristo en su reino eterno que ya está allí, que ya está preparado para que ustedes y yo hagamos parte de Él, bien sea porque tome nuestra vida, si es el momento y su voluntad, o bien sea porque vengan las nubes por su iglesia, para que venga después a reinar con su iglesia en este mundo lleno de caos. Así es de que comparte esa enseñanza, por favor, con las personas, interiorízala en tu corazón y recuerda que la pobreza de espíritu no tiene nada que ver con menosprecio o automenosprecio, valga la redundancia, sino tiene que ver más bien con un corazón rendido a aquel que es nuestro Dios y Señor. Padre, queremos darte gracias por este mensaje, gracias por lo que nos enseñaste hoy, tocante a lo que es el pobre en espíritu. Gracias porque tú llamas bienaventurados a aquellos que reconocimos un día nuestra condición de muerte espiritual, pero también nuestra necesidad de ti. Gracias porque tú llamas bienaventurado a aquel que se somete a tu señorío y porque busca de todo corazón el ser imitador de ti, Padre. Y gracias porque como siervos tuyos no esperamos algo en esta tierra, Señor. Sabemos que nuestra mayor recompensa está reservada en los cielos, como lo dijeran muchos de los profetas, pero también el apóstol Pablo, y por lo cual escribió todas sus cartas inspiradas por tu Espíritu Santo, animándonos y estimulándonos a continuar en la carrera que tenemos por delante, a poder cada día perseverar en la fe, entendiendo que nos espera esa corona de vida, como diría Pablo, una corona que será dada por ti personalmente, Dios mío, y es algo maravilloso el poder recibir de ti esos galardones y coronas. Sabes que no lo hacemos por eso, lo hacemos para tu gloria y lo hacemos como una forma de glorificar tu nombre y de serte agradables, porque es nuestro deseo también serte agradables. Por favor, bendícenos, por favor, guíanos con tu Espíritu y ayúdanos a permanecer en la fe que es en la persona de Cristo, tu unigénito Hijo. En el nombre de Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Bien, como te lo repito cada 8 días, no olvides por favor compartir aquí en este perfil de YouTube. Aquí abajo está compartir, comparte la enseñanza. Yo sé que muchas personas necesitan, como tú y yo, recordar estas verdades de la palabra de nuestro Dios. También te sigo animando, invitando, si quieres recibir los devocionales en audio por WhatsApp, escríbeme aquí tu número telefónico, tu nombre, y de todo corazón te hago llegar estas meditaciones o reflexiones de la palabra de nuestro Dios. Aquí también encuentras las direcciones de nuestros perfiles, tanto de Facebook como de Instagram, donde todos los días con mi esposa Pili compartimos verdades de la palabra de Dios que nos ayudan a cada uno de nosotros a permanecer. Y también te hago extensiva la invitación, si quieres ser parte de los grupos de estudio, aunque ya estamos avanzados con algunos grupos de estudio, pero si tú quieres conocer a Dios, con el mayor gusto podemos hacerlo en esos cursos virtuales que estamos haciendo todas las noches para seguir conociendo eso que Dios reveló desde Génesis y que se constituye desde luego en la fe para nosotros y cada uno de ustedes. También, si quieres ser parte de este ministerio que el Señor por gracia nos permite realizar con Pili y mi esposa, tus ofrendas o donaciones pues son de mucha utilidad para nuestro sostenimiento, desde luego, y para que podamos seguir usando estos medios, esas grabaciones para estos mensajes. Hasta pronto, tengan una excelente semana.